Hoy te voy a explicar cómo sacarle el mayor provecho a tus moldes de ropa interior. Hola, espero que estés súper bien. Yo soy Andrea Vergara por si no me conoces y esto es Nocturno Design Blog. Hoy te voy a mostrar 5 maneras de utilizar el mismo molde de ropa interior obteniendo diseños totalmente distintos. Antes de empezar con los diseños te voy a mostrar las técnicas que yo utilizo para cortar las telas de ropa interior, que al principio pueden parecer un poquito difíciles de cortar. La primera y la que más me gusta es utilizar una tabla de corte y un cortador rotativo o cortador circular. Para este tipo de técnica me gusta utilizar la tela doblándola a la mitad, o sea la tela doble, para solo cortar una mitad del molde y que ambas partes me queden exactamente iguales. Esta técnica te la recomiendo muchísimo para cortar encaje, ya que esta tela es muy difícil de marcar con una tiza o un marcador, y este cortador también sirve para cortar las licras. Otra opción que puedes utilizar si no cuentas con una tabla y un cortador rotativo es utilizar un marcador o un lapicero de estos que son borrables para marcar encima de la licra y luego sí cortarla. La desventaja, como te mencioné anteriormente, es que esta técnica es muy difícil de aplicar en encaje por los huequitos que tiene la tela, y ya después de haber marcado el molde sobre la tela simplemente lo cortas con unas tijeras. Debes tener cuidado de que el borde no te quede mordisqueado. Y el último consejo que te voy a dar antes de cortar tus moldes de ropa interior es revisar qué tipo de insumos son compatibles con el margen de costura que este trae. En este caso el panty marí es para utilizarse con sesgo elástico en la entrepierna, así que no tiene ventaja para hacer un doblez hacia adentro. Para variar el diseño voy a añadirle 8 milímetros a cada lado por la entrepierna y la parte de la cintura para poder utilizar un elástico de moritas y luego doblarlo hacia adentro sin alterar las proporciones del molde. Ten muy en cuenta esto para los moldes que tú hagas, que compres por internet, ya sean míos de otras personas, porque esto puede alterar la calidad de tu producto. Ahora sí, vamos a empezar con nuestro primer diseño. En este caso estoy utilizando un encaje color azul, y para empezar vamos a tomar el delantero y el posterior y los vamos a unir uno encima del otro, derecho con derecho, y vamos a coser los costados. En este caso utilicé la fileteadora para hacer esta unión. Ya que tenemos ambos costados listos, vamos a tomar el elástico y lo vamos a cortar según la medida que viene en la tabla de tallas del molde, y ya que lo tenemos cortado simplemente lo vamos a unir a la mitad para cerrarlo y formar un lazo. Para cerrar este tipo de elástico de boxer te recomiendo altamente utilizar el prensatelas de doble arrastre, porque hará que la costura sea mucho más fácil y el elástico no se va a enredar en los pies de la máquina. Paso una puntada recta haciendo un buen remate al inicio y al final de la costura, y luego doblo el margen de costura hacia cada lado, y en el borde que queda libre del margen de costura del elástico paso una puntada de zigzag con las especificaciones que te están apareciendo en pantalla para evitar que este se deshilache y de paso para aplanar muy bien ese borde y que sea mucho más fácil el siguiente paso de confección. Ya que tenemos el elástico cerrado, lo voy a dividir en 4 partes iguales y voy a marcar estas partes con unos alfileres. Esto nos va a ayudar a que el elástico quede repartido equitativamente por todo el contorno de la cintura de nuestro panty. Cuando ya tengo estos 4 puntos marcados, hago lo mismo con el panty y ubico cada cuadrante con su respectivo cuadrante del panty y los sujeto con un alfiler para poder coserlos. En este caso les estoy señalando cuál es el borde del prensatelas que voy a ubicar con el borde del elástico para poder coser. Nuevamente estoy utilizando el prensatelas de doble arrastre porque hace que esta costura sea mucho más fácil. Hago primero unas puntadas y luego estiro el elástico para que me quede de la misma medida de la tela, y así con el elástico estirado voy a empezar a coser. Para este tipo de aplicaciones me gusta mucho el zigzag de 3 puntos, es la costura más elástica que tiene la máquina familiar, así que es la que más me gusta para hacer todas las costuras de los elásticos y los apliques de ropa interior. Al final este es el resultado del elástico. Como puedes ver, estira perfectamente sin que se reviente la costura. Recuerda que para coser ropa interior con tu máquina familiar es necesario utilizar hilo nylon en el carretel de la bobina, aguja punta de bola, hilo de poliéster en la aguja. Al final, para darle el toque más profesional, voy a recortar el bordecito de tela que haya sobrado por fuera de la costura para que ésta se vea al ras de la tela. Para terminar este panty le voy a estar cosiendo el sesgo elástico, bies elástico o elástico partido en toda la entrepierna, y esta es otra herramienta que también te recomiendo muchísimo adquirir si tú haces ropa interior para vender, y es este prensatelas de productos A&M, especial para coser sesgo elástico con tu máquina familiar. De este prensatelas ya tengo un video completo, el cual te lo voy a dejar arriba en la pantalla y en la descripción de abajo. Nuevamente, para coser este elástico me gusta utilizar la puntada de zigzag de 3 puntos.
Al final este es el resultado. Como puedes ver, el acabado es muy pulido y el elástico puede estirar perfectamente sin que se reviente la costura, que es lo que queremos cuando hacemos ropa interior. Para terminar este panty simplemente hay que cerrarlo por abajo y ya queda listo. Este es el resultado de nuestro primer diseño, muy bonito, muy atemporal, perfecto para cualquier tipo de edad. Como pueden ver, queda bastante pulido. Ahora vamos a pasar al diseño número 2. En este caso voy a utilizar una licra de poliéster en un tono palo de rosa. Vamos a empezar con el mismo paso del panty anterior, ya cosiendo los costados del panty. Y en este caso voy a estar utilizando elástico de moritas, que es este que ven en pantalla. Lo voy a estar cosiendo en la entrepierna y en la cintura. Para coser el elástico de moritas vamos a dejar las moritas siempre mirando hacia afuera de la prenda, y en este caso para el elástico de la cintura voy a repetir la misma técnica que les acabo de mostrar con el elástico azul, pero con este elástico que es más delgado. Misma técnica, misma aplicación, solo que variamos en el insumo que estamos utilizando. Coso igual con el prensatelas de doble arrastre y la puntada de zigzag de 3 puntos. También estirando el elástico mientras voy cosiendo. Al final así es como se ve este elástico aplicado a la cintura, y voy a repetir esta misma técnica para aplicarlo a la entrepierna del panty. Y en este caso te recomiendo marcar con un marcador qué tanto debes estirar el elástico. Esto va a variar según qué tanto quieres que el elástico apriete. En este caso yo marqué 5 centímetros y luego 1 centímetro para estirar 1 centímetro por cada 5 centímetros de elástico, pero siento que esto es demasiado apretado para este modelo, así que te recomiendo que hagas pruebas con las telas que estás manejando para saber cuál es la proporción que a ti más te gusta para estirar el elástico en esta parte de la prenda. Al igual que el panty anterior, solo falta cerrar la parte de abajo y ya queda terminado este diseño. Este es el resultado final. Como puedes ver, queda bastante bonito. Te recomiendo mucho utilizar este elástico de moritas aplicado de esta forma para los panties que son de niñas o adolescentes, porque este elástico en particular tiene muy buen agarre en la nalga, entonces es bastante cómodo para ellas. Si tú tienes un emprendimiento de ropa interior o quieres emprender con ropa interior, te recomiendo ver mis combos de emprendedor. Son moldes a un precio súper accesible, pensados precisamente para los emprendedores. El link va a estar apareciendo en la caja de descripción de este video y en el primer comentario para que vayas a verlo. Vamos a continuar con otra aplicación del elástico de moritas. Este es el molde del panty al cual le agregué los 8 milímetros en contorno a la entrepierna y a la cintura para poder hacer esta aplicación. En este caso solo vamos a coser uno de los costados de nuestro panty. Para esta aplicación vamos a tomar la parte más suavecita del elástico y esa es la que vamos a dejar en la parte de arriba con las moritas mirando hacia adentro del panty, hacia abajo. Y en este caso decidí solo coser uno de los costados para mostrarles otra forma de coser los elásticos, ya sea a las entrepiernas o a la cintura de cualquier panty. Para esta ocasión voy a probar este prensatelas, que es para coser elásticos. Tiene una guía especial para que la costura nos quede bien derechita y justo en el punto en que debe ser. Pero también voy a estar estirando el elástico y utilizando la misma puntada de zigzag de 3 puntos. Este es el resultado de la costura. Como pueden ver, cuando doblo el elástico hacia adentro quedan las moritas mirando hacia arriba. Este prensatelas es muy interesante, aunque sí requiere que practiques bastante. Como pueden ver, al principio la costura me quedó súper bien, pero ya hacia el final de la tela se me fue saliendo un poquito el elástico de la guía y bueno, la costura no quedó tan fina. Así que recuerden que todos los prensatelas y todas las técnicas requieren de su curva de aprendizaje. Ya que tenemos el elástico de la cintura listo, vamos a coser el otro costado que nos hace falta del panty para pasar a coser el elástico a la entrepierna. Para esta costura quise probar otro prensatelas que estoy próximas a mostrarles en otro video. En este caso me fue mucho más sencillo hacer la costura, pero apliqué exactamente la misma técnica. Las moritas hacia adentro, la parte más suavecita del elástico hacia arriba, y en este caso cosiendo con la puntada de zigzag de tejido de punto. Ya con el elástico listo, vamos a doblar el elástico hacia adentro para que este quede asentado internamente. Ese es el término que se utiliza. Y ahora sí, con el prensatelas de doble arrastre vamos a pasar una costura de zigzag de 3 puntos o de 3 pasos por todo el contorno para asentar esto. En este caso es necesario estirar el elástico hasta que la tela quede planita. Y con esto así estirado vamos a coser tanto en la cintura como en las entrepiernas de este panty. Algo que hay que aclarar con este tipo de técnicas es que si estiras demasiado el elástico o la tela, puede que quede muy ondulada la costura al final cuando termines el panty. Recuerda probar antes de empezar a hacer cosas para vender y ver cuál es la técnica que mejor se te acomoda y cuál te gusta más según el acabado que estés buscando.
Así es como queda este tercer diseño de panty, como pueden ver, muy diferente a los otros dos que hemos hecho. Si te gusta este contenido no olvides suscribirte, es completamente gratis y una excelente forma de apoyar este canal. Para este cuarto diseño nuevamente estoy utilizando una licra de poliéster, aunque también puedes utilizar una licra de algodón estampado. Y lo que vamos a hacer es que vamos a comprar encaje del delgadito, el de 1 o 2 centímetros de ancho. Vamos a tomar delantero y posterior junto con el refuerzo y lo vamos a coser por todas partes, justo como ven en el video. Y ya con el panty cerrado, ahí sí vamos a pasar a medir qué tanto encaje necesitamos. En este caso vamos a tomar el encaje. Para esto vamos a cortar la punta del encaje en la parte más prominente de la mora del encaje y la vamos a ubicar en uno de los costados por la cintura para saber qué tan ancho debe ser este. Cuando medimos qué tan ancho es, le damos la vuelta para tener esa misma medida pero doble y cortamos el otro extremo del encaje para que quede justo igual a la punta que cortamos anteriormente, es decir, las moras nos deben coincidir perfectamente para este diseño. Creo que ahí pueden apreciar bien cómo es que estoy aplicando esta técnica. Y ya con esto cortado vamos a hacer exactamente lo mismo con la entrepierna del panty. Ubicamos la punta del encaje en la parte del refuerzo, lo llevamos en diagonal hacia el costado y si quieres le puedes dar un poquito de ventaja, de pronto 1 centímetro, máximo 2, para poder acomodar esas moras del encaje con el diseño del panty. Luego lo doblamos a la mitad para tener esa misma medida doble y esta tira, como tenemos 2 entrepiernas, pues la cortamos otra vez para tener 2 tiras iguales. Y ahora sí vamos a cerrar el encaje para poder coserlo a nuestro panty. Para este paso estoy utilizando el mismo prensatelas de bordar, utilizando la puntada recta para coser las puntas del encaje por la parte más angosta de la mora. Luego de pasar esta costura, abro el margen de costura del encaje para pasar una puntada de zigzag a cada lado, es decir, a cada borde. Esto me asegura primero que el encaje no se vaya a deshilachar con el uso y también nos va a aplanar muy bien la costura para que quede el acabado más pulido posible. Al final esto se debe ver algo así, como pueden ver queda bastante bonito. Y ahora sí vamos a ubicar el encaje a la cintura y a la entrepierna de nuestro panty. En este caso el encaje lo voy a ubicar exactamente de la misma forma en que ubicamos el elástico en el diseño anterior. Vamos a poner el margen de costura en uno de los costados y la otra mitad la sujetamos con un alfiler hacia el otro costado. En el caso de la entrepierna vamos a ubicar la unión de nuestro encaje en la costura de la entrepierna y luego miramos en qué punto llega el otro extremo del encaje a la costura del costado. Sujetamos estos dos puntos con alfileres para poder pasar a la máquina. Y para coser este encaje lo voy a estar montando más o menos unos 7 milímetros encima del borde de la licra y voy a pasar otra vez la puntada de zigzag de 3 puntos o de 3 pasos por todo el contorno. En este caso para la cintura no es necesario estirar ni la tela ni el encaje, pero para la entrepierna sí es necesario estirar un poquito el encaje para que este se pueda amoldar mucho más fácil a la curva que tiene esta pieza. Y para este paso me encantó utilizar este prensatelas de bordar porque hace que la costura se vea mucho más fácil. Puedes ver dónde va la tela, dónde va el encaje y por supuesto dónde va cada margen de costura. Te lo recomiendo muchísimo y es uno que va a aparecer en un próximo video. Al final este es el resultado. Como pueden ver, la tela y el encaje estiran perfectamente y la costura queda divina, queda muy pulida. Es muy fácil de coser con la máquina familiar. Realmente no sé por qué no lo había mostrado antes en video, porque es una manera muy sencilla de hacer panties y quedan súper bonitos. Se los recomiendo muchísimo, en especial para hacer ropa para vender. Como pueden ver, así es como se ve este panty con el encaje marfil. Queda súper bonito, pero como se los mencioné, este estampado tiene otros colores, así que aquí pueden ver la diferencia en diseño utilizando un encaje de color verde militar para combinar con las hojas del estampado. Y como este estampado también tiene flores en azul y en rosa, perfectamente puedo utilizar un encaje de color rosa o de color azul para variar aún más los diseños. Esta es una excelente forma de alternar diseños con poquitos materiales para ofrecerle variedad a nuestros clientes. Mi cebolla, sorry. Y en este punto del video me di cuenta de que el diseño número 2 del panty no era con elástico de moritas en la cintura. Le iba a poner un encaje de 5 centímetros para que vieran el diseño, pero bueno, ya nada que hacer. En este caso, para el diseño número 5 decidí buscar un encaje que le fuera más o menos similar a la tela que estoy utilizando. En este caso
voy a utilizar un Mayatex o tul elástico en color neón con unas pepitas estampadas en color gris, así que le combiné un encaje en color gris. Siento que la combinación para este video da el gatazo, no es como mi combinación favorita, pero ¿por qué no? Ya en este caso tengo los costados cerrados de este panty para poder coserle el encaje a la cintura, y de paso voy a sujetar el refuerzo que lo corté en una licra de algodón rosada para de una vez, estando en la máquina, coserle un sesgo elástico en color neón con toques de lurex dorado por toda la entrepierna. Para coser este encaje voy a estar utilizando exactamente la misma técnica, misma aplicación del diseño anterior. Utilizo la puntada de zigzag de 3 pasos para poner el encaje encima de la tela y coser con ella con el prensatelas de bordado, el cual es que les digo que me está encantando. Coser esto es súper fácil y no necesitas estirar la tela ni el encaje mientras vas cosiendo. Luego cambié mi prensatelas por el prensatelas para coser sesgo elástico de productos A&M y empecé a coser el sesgo con la misma puntada de zigzag de 3 pasos por todo el contorno de las entrepiernas del panty. En este caso, como tiene el detalle del lurex dorado, me aseguré de que este quedara por la parte del frente y del derecho del panty. Acá les muestro más a detalle cómo es el resultado de esta costura. Como pueden ver, estira perfectamente sin que se reviente el hilo, tanto el encaje como el sesgo elástico. Y pues para finalizar simplemente hay que terminar de cerrar la entrepierna por la parte del refuerzo. Esta es otra opción de diseños que pueden hacer, pueden variar entre un insumo y otro para darle más variedad a las prendas que estén haciendo. Este es el resultado de todos los diseños que hicimos en este video. Déjame saber en los comentarios qué tal te pareció, cuál fue tu favorito, si hay algún insumo que sea nuevo para ti o que sea tu favorito para coser ropa interior. No te olvides de darle un like para yo saber que te gusta este tipo de contenido, y tampoco te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de mis nuevos videos. Si quieres seguir aprendiendo sobre ropa interior y cómo hacer ropa interior para vender, te recomiendo ver este video de aquí donde te explico varias telas para hacer ropa interior, cuáles podemos utilizar y cuáles encontramos en el mercado. Yo te mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo video.